La fuerza latina se impone en la gobernación de Joe Biden en Estados Unidos. El presidente electo posicionó en altos cargos a personas de origen latino, en contraste con Trump. Los nombramientos de Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Interior, Xavier Becerra como secretario de Salud y Miguel Cardona como secretario de Educación de Estados Unidos demuestran que el presidente electo Joe Biden cumplirá con la representación de por lo menos un 20% de personas de origen latino en su administración, lo cual refleja la importancia del voto hispano en el país. Durante su campaña, Biden aseguró que los latinos representan casi 20% de la población en Estados Unidos y son el futuro del país, y consideró ridículo continuar con las políticas del presidente Donald Trump. No estoy tratando de ser diligente, no intento ser amable. Ustedes son el futuro del país. Hablo en serio, realmente lo son, afirmó Biden durante un discurso cuando era candidato demócrata, en un evento con líderes de la comunidad hispana en Las Vegas, Nevada. Desde ese momento, Biden llamó a acabar con el ciclo en que los latinos, en los buenos tiempos, son olvidados, y en los malos son los primeros en encabezar la lista de problemas y, peor aún, los últimos en ser atendidos. Los latinos constituyen el 18% de la población total de Estados Unidos, y 9 de cada 10 latinos por debajo de los 18 años nacen en el país norteamericano, por lo que se espera que la nueva administración demuestre su interés por esta población. Luego de que el gobierno de Trump endureciera la política migratoria del país, donde se estima que residen alrededor de 11 millones de personas indocumentadas. Ante este panorama, los recientes nombramientos latinos para el nuevo gobierno Biden son el abrebocas de algunos restantes que se espera consoliden un gabinete diverso, conformado también por otras minorías como afroamericanos, personas de la comunidad LGBTQ, indígenas y un buen número de mujeres. Biden espera que estos nombramientos le permitan lograr gran parte de sus promesas de campaña en torno a los latinos y los migrantes en general, como mejores accesos a la salud y a la educación, soportes económicos y accesos laborales, así como la ambiciosa meta de reformar el sistema de inmigración. El primer latino seleccionado para asumir el liderazgo del Departamento de Seguridad Interior en Estados Unidos es Alejandro Mayorkas, que llegó al país después de huir de Cuba y quien enfrentará, según Biden, uno de los trabajos más difíciles en el gobierno. El secretario del DHS, por su sigla en inglés, debe mantenernos a salvo de amenazas en el país y desde el extranjero, y su trabajo juega un papel fundamental en la reparación de nuestro sistema de inmigración roto, dijo Biden al presentar a Mayorkas. Precisamente la nominación de Mayorkas promete un giro de 180 grados en la política migratoria de Estados Unidos, que busca no solo regularizar a los inmigrantes indocumentados, sino suspender temporalmente las deportaciones y aumentar los cupos para refugiados. Mayorkas emigró en 1960 a Estados Unidos, junto con sus padres después del triunfo de la Revolución Cubana. Como profesional, en 1988 se convirtió en el fiscal federal más joven del país y lideró varios procesos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Mayorkas fue nominado en 2009 por el entonces presidente Barack Obama para dirigir los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos, desde donde apoyó el programa de derechos de los inmigrantes DACA, que otorgó permisos de trabajo y protección contra la deportación a más de 700.000 jóvenes que entraron sin documentos cuando eran niños. De otro lado, el fiscal general de California, Xavier Becerra, fue nominado por el presidente electo Biden para ser secretario de Salud y Servicios Humanos. En sus 12 mandatos como representante de Los Ángeles en el Congreso, Becerra fue un destacado defensor de los derechos de los latinos y un enérgico partidario del programa de salud del expresidente Barack Obama, una política que es muy atacada por Donald Trump y el Partido Republicano. Becerra, de 62 años, fue elegido fiscal general de California en 2016, cargo en el que sucedió a la vicepresidenta electa Kamala Harris, después de que ella entró en el Senado.
Nacido en Sacramento, California, pero con orígenes mexicanos, fue el primer latino en ostentar ese puesto. Durante su tiempo en el cargo defendió también el DACA frente a la Corte Suprema. Según el diario The New York Times, la elección de Becerra llegó después de que el caucus hispano en el Congreso expresara quejas sobre la falta de latinos en el nuevo gobierno. El más reciente anuncio informado el martes por los medios estadounidenses fue el del nombramiento de Miguel Cardona en la cartera de Educación. La designación de este antiguo profesor de escuela pública y actual encargado de supervisar todos los centros educativos en el estado de Connecticut cumpliría además con la promesa de Biden de elegir a un profesor como secretario de este departamento. Cardona, nacido en Connecticut de padres puertorriqueños, ejerce desde 2019 como secretario de Educación de ese estado, un puesto desde el que ha tenido que supervisar la enseñanza a distancia de miles de estudiantes debido a la pandemia del COVID-19, una tarea nada fácil. Cuando los centros de enseñanza cerraron sus puertas, Cardona se apresuró a entregar 100.000 computadores portátiles a los estudiantes de su estado para asegurarse de que pudieran seguir con las clases. Cardona fue profesor en una escuela pública del distrito de Meriden, Connecticut, donde creció y luego ejerció durante 10 años el cargo de director de educación de ese distrito. Desde entonces supervisó la enseñanza a 9.000 alumnos y que le valió en 2012 el reconocimiento de mejor director del año. Algunos nombramientos pendientes. De los departamentos que quedan por seleccionar, el de justicia es el de más alto nivel, un cargo que la oficina de Biden posiblemente no nombrará antes de Navidad, dijo este martes a la CNN una fuente conocedora del debate interno en el gobierno de transición. Entre los miembros del grupo de trabajo Biden también se destacan varios latinos con experiencia en administraciones anteriores como Anthony Bernal, Yulisa Reynoso y Julie Chávez Rodríguez. Chávez, nieta del líder de los derechos civiles César Chávez, ejercerá como directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Por su parte, Reynoso y Bernal trabajarán para la futura primera dama, Jill Biden. Además, Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, fue nombrado el martes como reemplazo de la vicepresidenta electa Kamala Harris en el Senado de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer latino en representar a California en la Cámara Alta del país. En un comunicado, Padilla se comprometió a trabajar todos los días para honrar esa confianza y cumplir con todos los californianos. Saldremos juntos de esta pandemia y reconstruiremos nuestra economía de una manera que no deje atrás a las familias trabajadoras, agregó. Padilla, quien supervisó el voto por correo de California en las elecciones presidenciales de noviembre, estaba considerado como uno de los favoritos para el puesto, con un fuerte apoyo de los grupos latinos. Donald Trump es nombrado el perdedor del año por la prestigiosa revista alemana Der Spiegel. Nada es normal bajo Trump, explicó Der Spiegel en un artículo que justifica su nombramiento. Se niega a admitir la derrota, en cambio habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó, sin decencia y sin dignidad, añade la publicación. Mientras, la distinción de persona del año de la revista Time cayó esta vez en sus rivales políticos Joe Biden y Kamala Harris. El presidente Donald Trump se hizo con un título ese mismo día, el de perdedor del año, otorgado por la destacada revista alemana de noticias Der Spiegel. La publicación justificó su nombramiento en un artículo titulado El perdedor del año, Der Verlierer des Jahres, y firmado por el jefe de su oficina en Washington, Roland Nelles, y el corresponsal con sede en Berlín, Ralph Neurkirch, en el que describen a Trump como un hombre que nunca se preocupó por el bien común, pero siempre por una cosa, él mismo. Nada es normal bajo Trump, añade la columna. Se niega a admitir la derrota. En cambio, habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó, sin decencia y sin dignidad. El artículo también fustiga al Partido Republicano por su falta de resistencia a Trump y su política explícitamente divisiva. El antiguo partido orgulloso de Abraham Lincoln ha degenerado en una colección de imbéciles, sí, hombres,
sentenció con dureza la publicación. Esta columna se publicó el mismo día que la revista Time dio a conocer a Biden y Harris como las personas del año, sin dejar de mencionar los importantes desafíos que ambos tienen por delante al asumir las riendas del país en medio del peor momento de la pandemia del coronavirus y ante un país profundamente dividido.